Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divulga Podcast, un podcast donde platicamos sobre ciencia y sobre las personas que están detrás. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es una científica hondureña, es Scarlett Montiño. Así que, ¿qué tal, Scarlett? ¿Cómo está? Hola, hola David, mucho gusto, gracias por invitarme. No, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, para que las personas tengan un poco de contexto de quién es usted, pues Scarlett es astrofísica, sacó su licenciatura en la Universidad Autónoma de Honduras y después sacó su doctorado en la Universidad Católica de América en Washington y ahorita ya está empezando su postdoc. Así que, bueno, muchas felicidades porque ahorita me estaba comentando que cabal ahorita en mayo ya se va, ya va a ser el acto de graduación, ¿verdad? Sí, gracias. De hecho, sí, en mayo son las graduaciones oficialmente, pero ya comencé mi postdoc, entonces estoy muy emocionada por eso. Y felicidades. Para empezar a hablar, básicamente vamos a hablar bastante de lo que usted hizo durante su doctorado, pero antes de entrar netamente a todo el tema, ¿cómo fue la experiencia para usted de estar en este doctorado? ¿Era lo que esperaba o superó sus expectativas o quedaron cosas ambiguas? ¿Cómo fue para usted? Um, pues bueno, el doctorado es un proceso a veces que puede ser muy estresante, obviamente. Eh, hay muchas cosas que uno aprende, no necesariamente solo de la parte científica, sino personalmente a cómo organizar tu tiempo, a manejar tus proyectos. Yo, cuando terminé mi licenciatura, me dediqué a la enseñanza por algunos años en Honduras. Entonces, luego tuve la oportunidad de aplicar al doctorado y pues cuando comencé mi doctorado, pues de hecho yo era mayor que otros estudiantes de acá, de Washington, D.C., porque claro, los estudiantes de Estados Unidos empiezan el doctorado a los 22 años, ¿no? Sí. Entonces, incluso el programa de licenciatura acá es muy corto, son 4 años. En Centroamérica usualmente nosotros hacemos 6 años, algunas veces se hace más, dependiendo de los problemas personales de cada quien, ¿no? Entonces, usualmente venimos acá y claro, tenemos que, nos encontramos con, hay estudiantes, perdón, hay estudiantes que son mucho más jóvenes, entonces, claro, nosotros tenemos que, primero que nada, es otro idioma, es, tenemos que adaptarnos a un sistema diferente al nuestro, entonces sí es muy estresante al inicio porque tienes que trabajar muy fuerte, ¿no? Hay que trabajar mucho, ser disciplinados, estudiar y tener tus objetivos bien planteados, saber que viniste porque se te dio una oportunidad, porque querés entrar en un sistema de investigación o dependiendo de cuál sea tu objetivo. Entonces, son muchas cosas, pero te ayuda a crecer, te ayuda a organizar tus objetivos personales y se aprende muchísimo, la verdad. Se aprende cómo funciona un sistema completamente diferente al nuestro y pues es una oportunidad que no cambiaría. Eh, entonces, no sé, estoy muy satisfecha con mi proceso. Conocí a mucha gente, a muchos profesionales, a muchos investigadores. Tuve la oportunidad de participar en proyectos grandes. Entonces, son oportunidades que a veces no tenemos en Centroamérica particularmente. Tal vez en México, en Argentina, en Chile sí hay ciertas oportunidades, pero en Centroamérica es muy, muy difícil. Entonces, yo creo que fui muy afortunada y la verdad hay muchas oportunidades y hay que un poco tener confianza en uno mismo de que uno puede aplicar y que va a estar al nivel de los estudiantes internacionales o de los estudiantes de Estados Unidos, de Europa, de otros sitios, porque sí tenemos la capacidad y simple y sencillamente a veces no tenemos la confianza de que podemos hacerlo, pero yo creo que lo mejor que uno puede hacer es intentar, intentar y luego las cosas se van dando. No, suena muy bonito. Y bueno, para empezar a hablar como del temas relacionados a su trabajo, vamos a iniciar hablando de galaxias irregulares y universo temprano, pero antes de entrar netamente al tema, ¿cómo fue que usted llegó ahí? O sea, uno pues puede estudiar un montón de cosas en un montón de ramas, tenía un montón de, pues, usted desde un montón de espectros, pero ¿cómo terminó en esto, en infrarrojo? ¿Cuál es la historia en cómo llegó acá? Sí, de hecho, cuando yo apliqué al programa, la Universidad Católica de América, así se llama, estaba buscando estudiantes internacionales y de hecho la Embajada de Honduras contactó a la universidad porque están en Washington, D.C., entonces Ajá. eso fue como, entonces ellos la embajada le preguntó si tenía oportunidades para estudiantes hondureños, entonces ellos fueron los que abrieron la puerta. Ah, Entonces, así fue como yo apliqué.
Básicamente vi la aplicación. También había otro estudiante hondureño que vino un año antes y él me puso en contacto con los investigadores que estaban ahí en la universidad. Entonces tuve como una entrevista y pues yo les hablé de lo que yo había hecho antes, de lo que había hecho en mi tesis de licenciatura, de que me gustaban las galaxias, la astronomía extragaláctica, de que estaba interesada en evolución de galaxias. Entonces, ellos usualmente, si tienes un tema en el que te interesa, ellos tienen algún investigador que trabaja en algo parecido, te dicen, ah, bueno, te vamos a poner en contacto con este investigador y a ver qué pueden hacer juntos. Entonces, así fue como ellos me pusieron en contacto con mi asesor, que se llama Tommy Wickline. Entonces, él tiene experiencia en observaciones extragalácticas, pero él trabajó por muchos años en el área de radio. Entonces, en este caso, cuando yo llegué, él me dijo, bueno, tenemos este otro observatorio que trabaja en el infrarrojo, que es una región diferente del espectro de la luz. Entonces, decidimos aplicar a observaciones. Y así fue como nos movimos básicamente de lo que él estaba haciendo antes, que era radio, hacia infrarrojo, que de hecho, pues, es interesante porque él no tenía tanta experiencia en infrarrojo, entonces de cierto modo es un proceso de aprendizaje que, claro, él tiene mucha experiencia en radio, pero luego vamos a hacer observaciones diferentes. Entonces él me lo dijo a mí, tú vas a ser la experta en esta área. Y, o sea, al final, en astronomía siempre es como, no utilizas una sola tipo de datos, sino que vas combinando de todas las longitudes de onda. Entonces, básicamente la idea era complementar los conocimientos de nosotros y también teníamos otros colaboradores para poder hacer un estudio que incluyera toda la posible información del espectro de la luz. Entonces, ir desde el óptico, usar ultravioleta, óptico, infrarrojo y hasta radio. Esa era la idea. Entonces, así fue como aplicamos. Y luego, como yo estaba interesada en galaxias, él tenía cierta experiencia con observaciones de galaxias en el infrarrojo, perdón, en el radio, pero de alto redshift. Entonces, se nos ocurrió básicamente buscar galaxias locales que pudiéramos observar en el infrarrojo y que pudiéramos usar como análogas. Análogas vendría siendo galaxias que se comparan, galaxias que son muy parecidas a lo que podríamos encontrar en el infrarrojo, perdón, en el alto redshift. Entonces, solo para explicar un poquito que se entienda, cuando hablamos de galaxias a alto redshift, lo que estamos hablando es galaxias muy, muy distantes. Entonces, nuestro universo es básicamente cuando nosotros observamos los objetos más distantes. De hecho, lo que estamos haciendo es viajando no solo en el espacio, pero también en el tiempo. Porque a mayor distancia quiere decir que la luz que proviene de esos objetos viajó por mucho más tiempo para llegar a nosotros. Entonces quiere decir que lo que estamos observando son los primeros objetos que se formaron en el universo. Entonces, eso es uno de los, ¿cómo decirlo? Uno de los principales objetivos de la observación de galaxias, entender cómo esas primeras galaxias que se formaron en el universo han ido cambiando y se han convertido en galaxias súper complejas, como las que vemos ahora en el universo local. Nosotros vivimos en una galaxia que es considerada una galaxia más evolucionada, porque vivimos en la galaxia, en inglés se llama Milky Way. Básicamente nuestra galaxia es una galaxia espiral, y es una galaxia muy, muy grande comparadas con otras galaxias. Hay otras mucho más grandes, hay otras mucho más pequeñas, pero nuestra galaxia es una galaxia que se consideraría en edad madura, por decirlo así. Entonces no es una galaxia muy vieja, pero sí es una galaxia madura. Quiere decir que ya ha pasado por muchos procesos de evolución para formar toda la población estelar que tiene en sí. Pero hay otras galaxias en el universo local que son mucho más pequeñas, que lucen muy, muy diferente a nuestra galaxia. Entonces, ha sido como un punto de debate en astronomía. Si estas galaxias más pequeñas se llaman galaxias enanas,
si estas galaxias enanas e irregulares podrían estar relacionadas con el hecho de que son galaxias muy jóvenes, o sea, simplemente podríamos imaginarnos como que son galaxias bebés que no han evolucionado lo suficiente y por eso no tienen una estructura, no tienen una estructura espiral, no son elípticas, sino que son galaxias un tanto irregulares, no tienen una morfología, tienen una población estelar más pequeña, tienen un alto contenido de gas y polvo. Entonces, esos elementos nos podrían indicar que estas galaxias puede ser que sean muy jóvenes o puede que no, puede que simple y sencillamente son galaxias que tuvieron muy poco material para la formación de estrellas y entonces simple y sencillamente no crecieron lo suficiente. Entonces es como un debate, es una pregunta. ¿Estas galaxias son o jóvenes o simple y sencillamente no tienen el suficiente material para evolucionar? Entonces eso es algo que es importante determinar porque si son jóvenes, observar estas galaxias y hacer estudios muy detallados del medio interestelar en estas galaxias, pues nos va a dar muchas indicaciones de cómo ocurre la evolución de galaxias, de si estas galaxias de hecho algún día podrían llegar a convertirse en galaxias más evolucionadas como la que nosotros vivimos, como la Vía Láctea. Es un punto de debate, muchos han tratado de determinar cómo es la mejor forma de decir de si estas galaxias son jóvenes o no. Entonces, por ahí nace la idea de mi proyecto, porque si nosotros estudiamos estas galaxias que son no tan lejanas, podríamos entender un poco mejor si estas galaxias pueden evolucionar y convertirse en galaxias más grandes y que tengan una estructura, por ejemplo, como una galaxia espiral. Y pues eso es importante, por lo que mencionaba antes, porque cuando queremos observar galaxias que de hecho sabemos que son jóvenes, tendríamos que ir muy lejos, tendríamos que observar básicamente galaxias muy distantes. Y para observar galaxias muy distantes necesitamos, primero que nada, una cantidad de tiempo muy grande de observación. Por ejemplo, el telescopio Hubble es muy famosa una imagen del telescopio Hubble en la cual el telescopio se enfoca a un espacio vacío o lo que nosotros creíamos era un espacio vacío del cielo, ¿no? Ajá. Entonces, la observación de hecho duró, creo que inicialmente 17 días, o sea, 17 días de tiempo de observación de un espacio muy pequeñito en el cielo. Entonces, cuando eso se propuso fue como, en parte fue una locura, fue como muy arriesgado, porque era un montón de tiempo de observación del telescopio para algo que realmente no se sabía lo que iban a obtener. Entonces, se hizo porque de hecho el director de Hubble en ese tiempo, pues no tenían proyectos de observación y decidió hacer ese proyecto tan loco, pero de hecho, o sea, en otras situaciones posiblemente no lo habrían hecho. Y lo interesante es que cuando obtuvieron la imagen estaba llena de galaxias pequeñitas, o sea, era un campo muy pequeño del cielo y de hecho lograron detectar miles de galaxias en ese campo tan pequeñito. Y las galaxias de hecho lucían muy diferentes a galaxias que nosotros podemos encontrar en el universo local, o sea, no eran iguales a nuestra propia galaxia, a la Vía Láctea, sino que eran galaxias pequeñas, muy con morfología irregular. Eran galaxias que tenían un tono azulado y ese tono azulado se relaciona con el hecho de que tengan una población de estrellas jóvenes, porque cuando tenemos estrellas jóvenes, son estas estrellas tipo O, que son muy luminosas y tienden a tener este tono azulado cuando las observamos en el óptico. Entonces, esa imagen es una de las imágenes de las más famosas y precisamente es lo que abrió la curiosidad por estudiar esas primeras galaxias en el universo. Aún así, Hubble no tiene la capacidad para ir muy lejos, o sea, estas galaxias que se encontraron en Hubble tienen un corrimiento rojo en un rango de 2 a 5. Ese corrimiento rojo, que en inglés se llama redshift, es un indicador de la distancia. Nos está diciendo
qué tan lejos pueden estar esas galaxias. Es una relación que se hace con la distancia. Entonces, se calcula que las galaxias más, las primeras galaxias de hecho se formaron en a redshifts mayores que 10 o 11. Entonces, claro, estamos hablando de que vemos galaxias mucho más jóvenes a través de Hubble, pero de hecho no estamos viendo las primeras galaxias que se formaron, sino que estamos viendo un poco más lejos de donde estamos ahora. Y obviamente ver las primeras galaxias es muy difícil por eso, porque necesitaríamos una tecnología con la que no contamos todavía. Necesitaríamos telescopios capaces de ver muy lejos y también necesitaríamos tiempos de observación muy grandes. Entonces es algo que no tenemos aún el lujo para hacerlo. No podemos dedicar meses de observación para obtener una sola imagen, ¿no? Entonces, por eso lo que se hace es tratar de observar lo que sí podemos observar en el universo más cercano y hacerlo con mucho detalle de observación, porque si logramos hacer eso, pues al menos nos crea modelos de lo que esperamos encontrar a mayores distancias. Entonces, es una forma de ir entendiendo y irnos preparando para lo que podemos encontrar en el futuro a medida que la tecnología vaya apareciendo. Okay. Y por qué no hablemos un poco de cómo fue que se hizo todo esto, porque, por ejemplo, estaba viendo que no hay como muchos instrumentos que se utilizan ahorita para observar en infrarrojo, entonces de ahí también nace la forma de que lo hicieron con algo llamado Sofía. ¿Qué es esto? ¿Cómo fue? ¿Qué tan común es que se haga así? Cuéntenos un poco de esto. Sí, el infrarrojo es una de las longitudes de ondas muy importantes, Ajá. pero que de hecho es de las que son más nuevas de las tecnologías para observación, porque no se sabía o no se esperaba que pudiéramos observar tanto con el infrarrojo. Lo que pasa es que las estrellas emiten en el óptico, entonces Ajá. emiten en el ultravioleta y en el óptico. Cuando observamos en el cielo, las primeras observaciones que hicieron los astrónomos históricamente han sido obviamente en el óptico, y luego hemos ido expandiendo. Luego hay otras áreas de observación que fueron apareciendo, como el radio, que ya tiene más de 100 años de uso, Hola. porque se descubrió la tecnología a principios del siglo pasado. Entonces, en el caso del infrarrojo, los primeros telescopios infrarrojos fueron en los años 80, no, 70 creo yo, finales de los 70, que fue IRAS. IRAS fue un telescopio que de hecho también fue como un poco un riesgo que se tomó a hacer una misión espacial que pudiera permitir observar en el infrarrojo. ¿Qué es lo que pasa con el infrarrojo? El infrarrojo es radiación térmica, entonces viene del calor de los objetos. Entonces, por ejemplo, aquí en la Tierra nosotros tenemos cámaras de infrarrojo, por ejemplo, estas cámaras nocturnas que pueden ver en la noche, que básicamente lo que hacen es no capturan luz, sino que capturan radiación infrarroja. Okay, okay. Entonces lo que ellos ven es la temperatura. Por Ajá. ejemplo, los monitores de bebés o estas cámaras que se utilizan en observaciones en la naturaleza de animales, son cámaras infrarrojas que lo que están detectando es calor. Entonces el problema es que casi tenemos un montón de radiación de calor en la Tierra. Nosotros como seres humanos emitimos calor, el sol obviamente emite mucho calor, entonces nuestra propia atmósfera absorbe la radiación del infrarrojo. Entonces cuando queremos observar en el infrarrojo algo que está fuera de nuestra atmósfera, lo que va a pasar es que cuando esta radiación atraviesa nuestra atmósfera, la atmósfera la absorbe. Ajá. Porque hay mucha humedad, hay vapor de agua, tenemos muchos gases en nuestra atmósfera que absorben esa radiación. Entonces, con un instrumento utilizado desde la superficie de la Tierra, realmente no podemos observar objetos específicos en el cielo, porque simple y sencillamente esa radiación se ve contaminada por toda la atmósfera, y lo que vamos a observar es como ruido, básicamente, un montón de ruido que es imposible diferenciar. Entonces, precisamente por eso es que no existían observatorios de infrarrojo, porque de cierto modo no nos habíamos percatado de que había tanta información en el cielo en el infrarrojo. Entonces, esta misión IRAS básicamente tenía ese objetivo
determinar qué es lo que podemos observar en el cielo, en el infrarrojo. Entonces AIRA se lanzó a finales de los 70s y fue la primera misión que abrió esas puertas. Es como existe un montón de observaciones que podemos hacer. Podemos observar estrellas en el infrarrojo, podemos observar galaxias, podemos ver un montón de cosas en el infrarrojo. Entonces, simple y sencillamente, después de IRAS, se empezaron a crear otras misiones para observar en el infrarrojo, porque incluso IRAS fue la primera, no tenía mucha resolución, y otro de los problemas de los telescopios espaciales es que tienen un tiempo de vida corto, porque como son detectores de calor, básicamente lo que tienes es como un sensor que detecta calor, pero ese sensor tiene que estar frío, porque si no contamina la observación. Entonces, para mantenerlo frío, necesitas nitrógeno líquido para mantenerlo frío o helio, ¿no? Entonces, o helio líquido. Entonces, tienes, cuando lanzas el telescopio, lo lanzas con un contenedor de helio líquido que va a mantener el telescopio frío por cierto tiempo, pero eso se va utilizando y luego se acaba y ya no tienes la forma de mantener el telescopio frío. Entonces, a medida que se le va acabando el helio, pues el telescopio se vuelve, básicamente se vuelve inutilizable. Entonces, tienen periodos de vida muy cortos, de 10 años, una misión, y luego el telescopio es basura espacial, literalmente, porque no son telescopios como en el caso de la Hubble. Hubble está en la Estación Espacial Internacional, entonces Hubble se le puede dar cierto mantenimiento, pero los telescopios que se han utilizado para el infrarrojo no han sido telescopios que se han lanzado y que estén orbitando de la Tierra, son telescopios que se lanzan al espacio y se van. Y se van, exactamente. Entonces no han sido misiones en las cuales se les pueda cambiar o se les pueda dar más helio para poder mantener las observaciones. Entonces ese es uno de los grandes problemas. Ha habido varias misiones, básicamente una por cada década. O sea, está IRAS, Spitzer, hubo una misión japonesa, creo que se llamaba CARI, Herschel, que fue europea. Entonces ha habido muchas misiones, básicamente una por cada década, porque obviamente son proyectos muy costosos, entonces no es tan fácil. Y pues teniendo todo eso en cuenta, apareció la idea de SOFIA, porque SOFIA significa Observatorio Estratosférico para la Astronomía Infrarroja, pero en inglés no. Entonces la idea de SOFIA fue básicamente tener un telescopio que sea como un punto intermedio. No es un telescopio espacial, pero tampoco un telescopio localizado en la superficie de la Tierra, sino que SOFIA es un telescopio que se instaló en un avión, en un 747, un Boeing 747. Entonces, la idea fue poner el telescopio dentro del avión y hacer volar el avión por encima de la humedad de la atmósfera. Tratar de volar por la mayor parte de la humedad de la atmósfera. Y de esa forma, pues, básicamente eliminamos la contaminación que existe en la atmósfera para las observaciones y el hecho de que es un avión quiere decir que vuelve a la Tierra cada mañana después de una noche de observación. Entonces se le puede dar mantenimiento. Es básicamente un laboratorio. Es un observatorio que es un laboratorio porque se pueden crear nuevos instrumentos, se pueden hacer diferentes tipos de observaciones, se le puede cambiar el instrumento de observación a SOFIA cada temporada, se le puede, si tiene mantenimiento que se le necesita hacer al telescopio, se hace mantenimiento y se le puede dar más enfriante, o sea, se le cambia el líquido enfriante, el helio. Entonces, es una misión que no tiene un tiempo de caducidad en comparación con una misión espacial, porque mientras se le siga dando mantenimiento, puede seguir funcionando. Entonces, esa es la idea principal de SOFIA, básicamente tener un telescopio que, si bien no está al nivel de un telescopio espacial, pero sí puede volar a cierta altura. Creo que puede volar entre 43.000 pies a 50.000 pies. Esos son como 10.000 metros.
10.000 a 13.000 metros. Es un montón, o sea, sí, sobre el nivel del mar. Sí, es un poco más alto que un avión comercial. Creo que un avión comercial vuela a 40.000 como mucho, en general. Entonces, básicamente la idea es volar un poquito más arriba de lo que es físicamente posible, ¿no? Dentro de lo que es físicamente posible. Y la otra ventaja de Sofía es que te permite observar objetos en cualquier parte del cielo, porque como es un avión, puedes simple y sencillamente volar sobre el hemisferio norte o sobre el hemisferio sur de la Tierra. Entonces se puede usar el telescopio en cualquier parte del cielo, que esa es una ventaja sobre cualquier telescopio terrestre, porque un telescopio terrestre usualmente tiene un rango de observación. Pueden observar dentro de su propio hemisferio y tienen ese rango que te dice, o sea, podemos observar desde esta latitud hasta esta latitud. Pero en el caso de Sofía eso no existe. Sofía puede observar cualquier objeto del cielo y eso te permite también observar eventos, eventos que suceden solo una vez. Por ejemplo, qué sé yo, un eclipse o un meteorito. Son eventos que suceden en ciertos momentos y que si, por ejemplo, necesitas observar este meteorito, tendrías que estar del lado de la Tierra. ¿Dónde se va a ver? Exacto, que es visible y donde se va a ver en el momento que se va a ver. Entonces es una ventaja mucho, mucho mayor que a cualquier telescopio sobre que está al nivel de la superficie del planeta. Y póngame, ¿cuántos aviones hay como Sofía ahorita o solo existe uno por el momento? Ahorita solo Sofía, o sea, Sofía es el único que es estrictamente un avión. Hay experimentos con lo que son como globos, algo parecido a un globo meteorológico, pero sería un globo astronómico, supongo. Hay 2 que 3 experimentos en los cuales se está tratando de hacer observaciones similares en el mismo estilo, pero utilizando un globo. La desventaja de eso es que lastimosamente con un globo pues pueden ocurrir problemas como que es mucho más difícil controlar el final de la misión. O sea, se lanza el globo, va a hacer observaciones por ciertas semanas, incluso meses, y luego una vez que termina, básicamente se precipita hacia la superficie de la Tierra, pero no se puede controlar dónde va a aterrizar. O sea, y puede ser que caiga en el medio del Pacífico, puede ser que caiga, qué sé yo, en el polo. Entonces, hay un problema en el cual simple y sencillamente se pueden perder todos los datos. Sí. Y de hecho, también el telescopio es mucho más pequeño. O sea, no puedes montar un telescopio tan grande como Sofía porque es muy pesado. Sofía tiene un peso de toneladas. Entonces, en un globo, lo que va a tener un telescopio es mucho más pequeño. Y usualmente eso se lanza, se deja observar por algunas semanas y luego se precipita para observar los datos. Pero también si ese aterrizaje no es controlado, puede destruir el telescopio. Entonces es bastante más riesgoso y se pueden obtener, se pueden hacer observaciones con menor calidad porque es un telescopio más pequeño. Entonces se puede utilizar para otro tipo de observaciones, pero no está al mismo nivel que obtener observaciones con Sofía, solo para decirlo. O sea, Sofía te da la ventaja de que puede aterrizar controladamente y se le puede dar mantenimiento y se pueden utilizar diferentes instrumentos. Entonces, literalmente usualmente se hace por temporadas, cada temporada se le puede cambiar el instrumento de observación a Sofía. En cambio, con un globo, pues no se puede hacer eso. Se lanza, se deja algunas semanas y luego se ve que se obtiene. Póngame, ¿cuáles son como las nuevas perspectivas de este campo de la observación? Ahorita, bueno, ya está James Webb, pero no sé si también se planean como, o sea, me imagino que Sofía solo por ser el único ha de tener como bastante demanda también. ¿Se planean hacer como más o todo se va a pasar a James Webb, por ejemplo? Sí, James Webb tiene la ventaja de que sí va a ser un observatorio espacial. Entonces, obviamente, hay mucha emoción en cuanto a lo que se va a lograr obtener con James Webb.
En el caso de James Webb, el rango de cobertura es un poco diferente que el de Sofía. Sofía es estrictamente infrarrojo, luego James Webb es óptico y la primera parte del infrarrojo. Entonces sí va a pasar que con James Webb se puede observar lo que sería como lo que llamamos el infrarrojo cercano. Sí, sí, sí. Entonces, aún con James Webb, Sofía sigue teniendo, como quien dice, la prioridad en cuanto a infrarrojo, porque Sofía estaría observando mucho más allá en el rango del infrarrojo, sí, sí, comparado con James Webb. Entonces, lo que muchos pensamos justo ahora será muy interesante combinar los dos. Es decir, Sofía y James Webb va a complementarse porque James Webb nos va a permitir observar en el infrarrojo cercano y luego Sofía nos va a permitir observar en todo el resto del rango del infrarrojo. Pero sí pasa de que hay mucha demanda de Sofía y estas observaciones de infrarrojo son consumen mucho tiempo. Entonces, la cantidad de tiempo que a Sofía le toma tomar observaciones va a ser mucho mayor que lo que va a lograr hacer James Webb. James Webb va a producir una cantidad de datos impresionante de forma muy rápida. Y también como un observatorio espacial, pues tiene la capacidad de observar por mucho más tiempo que Sofía. Sofía tiene creo que Sofía, su ciclo de observación son alrededor de 300 horas al año. Entonces no es... No, sí, no es mucho. No es mucho porque obviamente hay un tiempo que se consume no puede observar durante el día, entonces se hacen vuelos por la noche, obviamente en el invierno las noches son más cortas, luego hay un tiempo en el cual se tiene que alcanzar la altura del vuelo, perdón. Luego a veces hay problemas, si hay mucha nubosidad, o sea, ese tipo de cosas todavía afecta a Sofía. En cambio, un telescopio espacial por lo general, puede observar los 365 días del año, ¿no? Y por periodos mucho más largos. A veces no necesariamente 24 horas al día, porque depende si está rotando alrededor de la Tierra, pues va a tener un periodo de inactividad. Entonces, aún así no son 24 horas al día, pero aún así tiene muchas más horas de observación que Sofía. Entonces va a producir una gran cantidad de observaciones y de hecho estamos muy la comunidad científica está muy interesada en ver qué nos va a lograr descubrir, porque realmente Hubble, que es mucho más pequeño, tiene un rango de observación más corto, ha producido imágenes impresionantes de objetos muy lejanos. Entonces, las capacidades de James Webb son mayores y obviamente todos esperamos encontrar algo nuevo. O sea, creo que eso es lo más interesante, saber que no estamos completamente seguros de qué nos va a lograr descubrir James Webb. Obviamente, uno de los objetivos principales será ese, lograr ver galaxias muy distantes, tratar de observar a lugares muy profundos en el cielo, a lugares muy distantes donde no hemos logrado determinar otros objetos antes y ver qué encontramos en esas zonas. Y para eso se necesita bastante tiempo de observación, pero con James Webb eso se puede hacer porque se pueden mantener observaciones en ciertas zonas y sería interesantísimo ver cuáles son las galaxias más distantes que podemos observar con James Webb, cómo encontramos estas galaxias, si las encontramos en zonas aisladas, si encontramos cúmulos de galaxias. Entonces, es como una puerta que se abre ahorita con James Webb. No, y se suena súper bonito. Y pongámosle ya para ir terminando, bueno, ¿qué viene para usted ahorita en su postdoc? ¿Quiere seguirse centrando en este tema, profundizar más? ¿O cuáles son sus planes? Sí, justamente acabo de comenzar mi postdoc, de hecho Ajá. con Sofía. Sofía básicamente es un telescopio que es una colaboración de NASA y de el Instituto Alemán de Astronomía, DLR. Entonces, justo ahora estoy en NASA Ames Center Ah, y ok. pues justo ahora la idea es trabajar con galaxias, siempre con galaxias enanas, parecidas a Ajá. las galaxias con las que ya he trabajado. Estoy expandiendo un poco mi tipo de estudio porque trabajé inicialmente solo
caracterizando el polvo en estas galaxias. Ahora la expansión sería trabajar un poco también con lo que sería el gas, tratar de encontrar líneas de emisión, porque son los elementos que buscamos relacionados en cuanto a la formación estelar. Entonces queremos saber cómo es el gas en estas galaxias, si encontramos material suficiente para formación de estrellas, si podemos encontrar, se llaman como tracers, estoy buscando la palabra en español, como elementos que te ayudan a trazar, sí, a trazar la formación estelar. Entonces, saber las etapas de formación estelar, saber el tipo de estrellas que hay en estas galaxias. Entonces, básicamente, estoy observando galaxias enanas, por lo que mencioné antes, son muy interesantes. Son galaxias que no están tan lejos, estas que estamos observando nosotros, y que nos pueden permitir básicamente crear modelos y decir, bueno, esperamos que para galaxias mucho más distantes, esperamos tener estos niveles de gas, estos niveles de polvo. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es creando como parámetros, como esto es lo que nosotros esperamos encontrar en galaxias jóvenes. Entonces, esto le puede servir a científicos que trabajan, por ejemplo, con ALMA, con el telescopio ALMA, para detectar galaxias más lejanas, donde ellos pueden decir, bueno, sabemos que en el universo cercano tenemos estos valores y pues con eso se puede hacer modelos más precisos de las observaciones que ellos pueden hacer y también puede ayudar a interpretar los resultados, porque lo que pasa con galaxias muy lejanas es que usualmente las observaciones son, lo que observas es, ¿cómo decirlo? Observas solamente una sola imagen de información, entonces es mucho más difícil tener observaciones detalladas. Lo que logras es una detección, por ejemplo, de carbono 2. Entonces la interpretación de lo que ellos observan es basada en lo que logramos encontrar en las galaxias locales, porque ellos no tienen la suficiente capacidad, tiempo y tecnología para hacer observaciones en cada longitud de onda para poder crear como el mapa de la emisión de la galaxia. Entonces, básicamente ellos tienen como un solo punto de observación, mientras nosotros podemos en galaxias locales tener, qué sé yo, 40, 50 longitudes de onda con información que nos da mucho más detalle en cuanto a toda la estructura del medio interestelar, la población estelar, el polvo, la distribución de polvo. Entonces, la idea es esa, que nosotros podemos producir descripciones muy, muy detalladas de galaxias locales y eso se puede utilizar para caracterizar galaxias a alto redshift, donde ellos no pueden realizar todo este tipo de observaciones. No, y suena que va a ser un postdoc bastante intenso, bastante cargado. Sí. No, pero agradecerle un montón el tiempo, Scarlett, y la verdad súper interesante y creo que nos quedamos cortos, pero al final yo me puse a leer sus artículos y a veces es como un poco técnico que uno dice como, uy, no, leo esta oración y tengo que ir a ver qué significa esta palabra porque si no, no entiendo ni siquiera la oración, pero no, suena muy increíble y agradecerle un montón su tiempo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti también por tu tiempo. No, nada, y no sé si tuviera algunas palabras de despedida para la gente que le gustaría continuar con sus estudios, por ejemplo, en el universo temprano o algo por el estilo. Sí, claro, es eso. Astronomía es una ciencia muy antigua, pero que siempre hay cosas nuevas. Entonces, es muy interesante porque siempre va a haber cosas nuevas que ir investigando. Hay muchas líneas de investigación. Hay gente que estudia cosas muy, muy cercanas como el Sol y la Luna, nuestro sistema solar, pero hay gente que estudia los objetos más distantes del universo. Entonces, yo creo que hay como para todos los gustos. Entonces, sí, es una ciencia muy, muy, muy dinámica, siempre está cambiando, siempre hay cosas nuevas. Entonces yo creo que los estudiantes que están ahora en licenciatura, pensando en hacer un máster, un PhD, siempre hay oportunidades por ahí, entonces es muy importante participar en escuelas, participar en congresos, estar al día, leer, ver qué te interesa
Y la verdad es que si uno es activo, le escribe a un investigador que esté trabajando en algo, pues a veces hay oportunidades, entonces es muy importante ser proactivo y, eso, y buscar el área que más te interesa, porque hay muchas áreas de investigación, entonces siempre se puede hacer algo. Eh, y, y nada, o sea, al final es importante eso, tener confianza en uno mismo y saber que podemos hacerlo, que podemos aplicar a una beca en cualquier país, obtener un proyecto y hacer lo que nos gusta, siempre y cuando nos guste. Entonces, eso, que hay que tener ánimos y valor de lanzarse a hacer las cosas. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a la gente que nos escuchó. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Bye.